Buenas tardes, profesor, compañeras y compañeros. Nuestro tema de investigación es la economía exportadora de banano y su relación con sitios arqueológicos en el distrito de Palmar, Cantón de Osa, a finales de 1930 y principios de 1940. Los integrantes del grupo son los siguientes: Karina Abarca, Sofía Calvo, Andrea Espinosa, Eduardo Romero y Gabriel Villalta. Iniciamos nuestro recorrido explicando a modo de introducción que la economía del banano en Costa Rica es parte de la historia del país, por lo que a continuación se presentará una investigación sobre la economía exportadora de banano y su relación con sitios arqueológicos en los años 1930 y 1940, específicamente en la zona sur del país. El cultivo y la exportación del banano es producto de una época inestable en el panorama internacional, producto del colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la reducción del volumen de las exportaciones centroamericanas. Asimismo, el banano era uno de los principales productos de exportación en Costa Rica y la zona del Palmar se convirtió en un lugar estratégico para la producción de este fruto, a raíz de un traslado de dichas plantaciones desde la zona Caribe hacia el Pacífico. Por ello, se van a resaltar algunas leyes y cartas puntuales relacionadas a estas actividades bananeras de la compañía bananera o United Fruit Company en el Cantón de Osa. Además, se caracterizará el impacto social y ambiental que tuvo la actividad exportadora de banano en la región. En el año 1929, la United Fruit Company poseía una economía en clave en Centroamérica. Esto significa que en un mercado globalizado se realizan actividades productivas en países subdesarrollados, en este caso Costa Rica, destinadas a la exportación y sin integrarse realmente en el mercado local. Esto ocurre en la región pacífica en la década del 1930, cuando se inicia a plantar banano en la zona sur. Aunado a esto, se define la relación entre la economía exportadora de banano con los sitios arqueológicos, ya que su descubrimiento, en el que destacamos las esferas de piedra, orgullo nacional, es producto de los movimientos de tierra y diferentes operaciones relacionadas para la siembra y producción del banano en esta zona. Para comprender el contexto histórico, social y económico de Costa Rica, es necesario entender los cambios que permitieron el desarrollo de este país en los años 30, en el cual la economía internacional se tornó muy vulnerable y cuando en 1929 ocurre el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York, decrece el volumen de las exportaciones centroamericanas y se abandona el patrón oro, causando así una devaluación en la moneda nacional. Producto de estos cambios se da una ventana hacia la depresión económica, manifestada en crisis sociales y políticas, con recortes salariales y una devaluación en la fruta para los productores locales. Ello provoca el estallido de la huelga bananera en 1934 en el Caribe. Mientras lo anterior ocurría, la United Fruit Company ya tenía lazos políticos y puntos estratégicos para asegurarse el éxito y el control de la mayor parte de la actividad ferrocarrilera, varios muelles, además de una flota de barcos conocida como la Gran Flota Blanca. Aunado a ello, la compañía había generado ya problemas de agotamiento de tierra por realizar malas prácticas agrícolas en el Caribe, y la solución a este problema es el expandir su control y trasladar las plantaciones a más regiones, y así es como llega la compañía bananera al Pacífico de Costa Rica y al actual Cantón de Osa, donde se encontraban estos sitios arqueológicos aún no descubiertos por la comunidad científica, como se puede ver en el siguiente mapa. Dicho mapa es una figura de ubicación del Cantón de Osa resaltado en color rojo y además los distritos en nombres en color negro, tales como Puerto Cortés, Palmar, Piedras Blancas, Sierpe y Bahía Draqui. Se destacan además los círculos rosa y negro, en el cual podemos observar los sitios arqueológicos denominados con el nombre Finca 6, Batambal, El Silencio y Grijalba 2, en la zona sur del país. En cuanto a las diferentes leyes, contratos y resoluciones relativos a las industrias bananeras, con el impulso de sectores importantes ya desde los años 30 en el Caribe, se evidencian frases como se pueden observar en la siguiente figura, que dicen que la compañía se compromete a sembrar para la exportación nuevas plantaciones de bananos en una extensión mínima de 3.000 hectáreas en la zona del Atlántico, y además que la compañía se reserva el derecho de escoger para la ampliación de cultivos allí convenidas las tierras de su propiedad o de terceras personas. Estas son pruebas de la importancia de la United Fruit Company, como se puede estudiar en este contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y la United Fruit Company en septiembre de 1930.
También en esta diapositiva podemos leer la ley número 30, celebrada en 1934, en la que el Congreso Constitucional de la República afirma que la compañía tendrá el derecho de escoger los terrenos en la zona del Atlántico localizados entre Limón y Guapiles, entre Limón y el río La Estrella, en la región con colindancias siguientes: al oeste, el río La Estrella; al sur, los terrenos montañosos que corren paralelos de este a oeste con la milla marítima; al norte, el mar Caribe; y al este, el camino que va de norte a sureste entre el Caribe y las montañas, conocido con el nombre de Camino Cuadro, habilitada por el Ferrocarril de Costa Rica o por los del Northern Railway Company, o por tranvías particulares o de la compañía, y además que pueden abarcar también una faja de 25 kilómetros de ancho a la orilla del mar que corra hacia el sur entre la Punta Herradura y el distrito recorrido por el río Naranjo. También se puede leer que el gobierno no tendrá intervención en la elección de estos terrenos, por lo que dichas leyes son evidencia de la expansión del enclave bananero en Costa Rica y de las conexiones y poder de la United Fruit Company en el país. Seguidamente se va a hablar sobre el impacto social y ambiental que tuvo la actividad exportadora de banano en los años 1930 a 1940. El impacto social que tuvo la actividad exportadora de banano en Costa Rica durante los años de 1930 a 1940 fue significativo en el país. Uno de los impactos más notables fue el crecimiento económico y el aumento de la riqueza en el país. La industria bananera se convirtió en una fuente importante de ingresos para Costa Rica, generando empleos tanto en las plantaciones como en los puertos y en las empresas de transporte. Esto condujo a un aumento de la demanda de mano de obra y de muchas personas emigraron a las zonas rurales, a las áreas bananeras, en busca de empleo. El auge de la industria bananera también estimuló la inversión en infraestructuras como carreteras y ferrocarriles, lo que mejoró la conectividad y facilitó el transporte de la fruta hacia los puertos. El crecimiento económico generado por la exportación de banano tuvo un impacto directo en la calidad de vida de muchas personas. La disponibilidad de empleo en las plantaciones bananeras proporcionó una fuente de ingresos regulares para las familias costarricenses, lo que mejoró sus condiciones de vida y su acceso a servicios básicos como educación y atención médica. Además, el aumento de la riqueza permitió el desarrollo de infraestructuras sociales como escuelas y hospitales en las áreas cercanas a las plantaciones. Sin embargo, a pesar de los beneficios económicos, también hubo impactos sociales negativos asociados a la actividad exportadora de banano. Uno de los principales problemas fue la desigualdad social y la concentración del poder económico en manos de empresas bananeras extranjeras. Además, la dependencia económica del país al banano como producto de exportación, que dejó vulnerable a las fluctuaciones en los precios internacionales y en las condiciones económicas globales. En cuanto al impacto ambiental de la actividad exportadora del banano en Costa Rica durante los años 1930 y 1940, se ha demostrado en varios estudios la manera en la que este periodo afectó en sistemas ecológicos del país, al igual que la salud humana en general de la región. Como un factor principal de esto se toma como base la gran adquisición de terrenos por parte de la UCO, de manera que durante esta época, 1930 y 1940, se derribaron millones de hectáreas de bosques primarios, con el fin de la producción agrícola, del monocultivo del banano u otros cultivos, y la creación del ferrocarril en la región del Caribe, llegando a afectar esta situación a un territorio del país a finales de la década de 1940. Esta situación de deforestación indiscriminada comenzó a generar un quiebre en el equilibrio ambiental del país. Se pudo apreciar como principalmente un efecto en el aspecto ecológico debido a situaciones como la explotación de las zonas por el monocultivo, donde la deforestación tanto de bosques primarios como secundarios y al descuido del terreno llegando al abandono de diversas zonas agrícolas, dejaron estas tierras de formas desérticas, erosionadas, estériles y contaminadas, donde las capacidades de reposición ecológica eran bastante complicadas. Con eso se puede apreciar la forma implícita en la que estas circunstancias repercutieron en la ecología de las zonas explotadas, al alterar y destruir ecosistemas afectando de forma directa a la biodiversidad y los sistemas naturales ecológicos del país. De igual manera se ve una incidencia en cuanto a la situación de salud poblacional, que si bien este último aspecto parece
preciso hablar sobre un aspecto meramente social, es importante recalcar que el contexto ambiental tuvo un gran impacto en cuanto a las situaciones salubres de la región tratada, ya que durante esta época se vieron una serie de enfermedades que terminaron en endemias o epidemias, como lo fueron la malaria, la esterilidad masculina por el uso de insecticidas, el desarrollo de alergias, dermatitis y asma, además de accidentes laborales y muertes prematuras. La relación entre la economía exportadora de banano con los sitios arqueológicos en el distrito de Palmar. Para comprender dicha relación entre los sitios arqueológicos que están ubicados en el delta del Diquís, se debe comprender el papel que desempeñó Samuel Semurray, que vivió entre 1877 y 1961. Fue apodado Sam the Banana Man, que fue un empresario bananero que ya desde 1910 inicia una pequeña empresa que más adelante vendió a la United Fruit Company, en la cual fue presidente en 1938. Fue a los pocos meses de asumir el cargo cuando el Congreso de Costa Rica aprobó un contrato con la United Fruit Company que permitió el desarrollo de la industria bananera en la costa pacífica. Samuel Semurray es el padre de Doris Semurray Stone, que vivió entre 1909 y 1994. Ella realiza las primeras investigaciones entre abril de 1940 y julio de 1941, en las cuales describe el sitio arqueológico como una zona con esferas de piedra maciza de varios tamaños en la llanura de Terraba, y que también dice que existen bolas de piedra en la planicie de inundación del río Esquina. Esta llanura se conecta con la península de Osa. Stone también realiza descripciones y dibujos con la ubicación de las esferas antes de ser movidas para las actividades bananeras, lo cual permite hoy en día otorgarle más contexto a estos sitios arqueológicos que forman parte de la identidad local y nacional como zona de interés público, y a partir de 2014 se reconoce como Patrimonio Mundial. Otro investigador pionero fue Samuel Lothrow, que pretendía retomar sus estudios en la península de Nicoya, cuando por la guerra civil y con ayuda de Doris Stone se terminó movilizando a la zona sur, a las propiedades de la United Fruit Company, donde realizó junto a ella importantes descubrimientos, entre ellos restos arqueológicos, cerámica y metalurgia, tal como se ve en la imagen adjunta. Stone, que fue una importante arqueóloga y etnóloga, investigadora de las comunidades indígenas en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, y más adelante directora del Museo Nacional, es la responsable de la realización de las primeras descripciones de los sitios arqueológicos llamados Finca 6, Batambal, Grijalba 2 y El Silencio, y ello se debe en gran medida al acceso que tenía Doris Semurray Stone a los terrenos de la propiedad de la compañía bananera o United Fruit Company. Para concluir, la investigación buscó analizar los impactos socioeconómicos que generaron las exportaciones de banano en el distrito de Palmar, en el cantón de Osa, en Costa Rica, a finales de la década de 1930 y a inicios de la década de 1940, y en cómo todo esto afectó en la preservación de los sitios arqueológicos de la región. Observando el contexto social, histórico y económico en el que se encontraba Costa Rica, se ha podido mostrar que la economía del país se volvió vulnerable en la década de 1930 debido a la caída de los precios del banano, el colapso de la bolsa de valores en Nueva York en 1929, la reducción de las exportaciones americanas y la devaluación de la moneda nacional. Todos estos factores llevaron a una crisis tanto social como política, que se tradujo en recortes salariales y en la devaluación de la fruta para productos locales. La UFCO se convirtió en el mayor exportador de banano de Centroamérica y logró extender su control a la zona del Pacífico de Costa Rica, incluido el distrito de Palmar del cantón de Osa. Cabe destacar también que se identificaron leyes, tratados y resoluciones relacionadas con la industria bananera, en particular con la UFCO. Estas disposiciones legales permitieron el desarrollo de las exportaciones de banano en el distrito de Palmar. Por ejemplo, el contrato de 1938 entre el gobierno de Costa Rica y la UFCO estableció los términos del cultivo del banano en la región, incluida la construcción del puerto y las vías férreas. Además, se logró evidenciar correspondencias entre la UFCO y los altos jerarcas del país, lo que refleja la influencia política y económica de la compañía en ese momento. Además, en cuanto a la relación entre la economía exportadora del banano y los sitios arqueológicos en el distrito de Palmar, se logró encontrar que el cultivo y exportación del banano
permitió el descubrimiento y posterior preservación de estos sitios. El movimiento de tierras realizado para la plantación bananera contribuyó a su descubrimiento y al despertar del interés cultural en la región a fines de la década de 1980. Además, en relación con los objetivos planteados, pudo ser posible conocer las leyes y disposiciones relacionadas con las exportaciones de banano en el distrito de Palmar, caracterizar el impacto ambiental y social de las actividades de exportación del banano en la región y conocer la relación entre la economía exportadora de banano y los sitios arqueológicos del distrito de Palmar.